Tiempo de tertulia municipal con los concejales del consistorio de la capital navarra. Hoy dos temas, la posibilidad de que las bicis eléctricas entren dentro del servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Pamplona y también la reorganización de la zona de Maristas, vivienda protegida en esa céntrica zona del ensanche pamplonés. Serán dos de los temas que abordaremos con Itziar Gómez, Aritz Romeo, Eduardo Val y Juan José Echeverría. Itziar, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Aritz Romeo, ¿qué tal, Aritz? Muy bien. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros también. Eduardo Val, ¿qué tal, Eduardo? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tu compañía. Y Juan José Echeverría, muchísimas gracias también. Buenas tardes. Y muy buenas tardes. Bueno, Manzana de Maristas se ha presentado el proyecto a los vecinos en una reunión de vecinos hace unos cuantos días. Habrá nuevas reuniones y veremos a ver qué sucede, cómo se va a configurar esta zona del ensanche de la capital navarra, una zona que quizá necesita cierto movimiento y cierta remodelación. Se plantea la posibilidad de construir viviendas protegidas. Sin duda será pues una zona muy requerida, probablemente, a pesar de la crisis, por muchos vecinos, ¿no, Juan José Echeverría? Sí, este es un proyecto que los maristas vienen presentando hace ya tiempo en diversos formatos. Se han ido planteando desde la Gerencia de Urbanismo determinadas exigencias. Se eliminó en principio una gran área comercial que planteaban en planta baja. Yo no sé si los telespectadores conocen cómo es el proyecto, pero en fin, haría falta imágenes gráficas para poderlo explicar. Y bueno, se fueron poniendo condiciones, digamos, durante ese proceso. Entre otros era ganar todo ese espacio comercial que iba a ocupar el actual patio de los maristas para que fuera una incorporación al espacio público. Se ha ido puliendo y finalmente ese proyecto lo presentaron en uno de los consejos de la gerencia hace ya un tiempo. Yo creo que fue antes de San Fermín, si no recuerdo mal. Y bueno, tuvo un apoyo mayoritario de los grupos allí presentes, por lo menos yo creo recordar que tanto Navai como el Partido Socialista creo que apoyaron la iniciativa y ahora está pendiente, pues esa participación ciudadana, lo están queriendo presentar a los vecinos del entorno y a partir de ahí tendrán que plantear una modificación urbanística que permita la ejecución de ese proyecto. Veremos a ver cuándo será realidad, ¿no? ¿Qué necesidades presenta la zona, Eduardo? Se habla de vivienda protegida, también una galería para pequeños comercios, de alguna manera hacerla atractiva de nuevo, quizá para la población más joven, ¿no? Bueno, estamos hablando de una zona como es el ensanche Pamplona, ¿no?, que de alguna forma es evidente que necesita una revitalización, ¿no? Es verdad que pues el comercio ha tendido a expansionarse fuera del centro de la ciudad y más allá de algunas calles muy concretas en donde sí que prevalece todavía las grandes firmas comerciales, lo cierto es que, incluso desde el punto de vista de vivienda, pues el ensanche, y esto es una iniciativa privada que puede ser interesante para la ciudad, máxime si estamos hablando de que probablemente se base lo que es la vivienda en buena parte en viviendas de protección oficial, ¿no? Lo cual podría traer la presencia en el ensanche de personas jóvenes, que siempre es importante, ¿no? Parece ser que podría tener también una pequeña galería comercial, que también, de alguna forma, todo lo que sea revitalizar el centro de la ciudad y en este caso el ensanche, que adolece de algunos defectos de, entre comillas, desertización o envejecimiento de la población, ¿no? Y también de alguna forma, pues de un comercio que poco a poco vemos que, aunque algunos van cambiando, pero la verdad es que han ido cerrando muchas marcas o muchos comercios tradicionales. Todo lo que sea revitalizar la zona. Vamos a ver el proyecto, vamos a ver cómo queda finalmente. Es verdad que como todo gran proyecto puede tener algunos puntos polémicos, también es verdad que lo está estudiando el Ayuntamiento desde hace tiempo y por nuestra parte, mientras que se adecue a la normativa y sobre todo si se hace con ese enfoque todavía de vivienda de protección oficial, que todavía lo veríamos con mayor simpatía, pues puede ser bienvenido, pero vamos a ver, ¿no? Sería una de las pocas zonas en el centro de la ciudad, o casi la única, ¿no?, con vivienda protegida actualmente, Itziar. Efectivamente, yo creo que esa es una de las condiciones que más realce tiene en el proyecto. Yo creo que es un reto importante y necesario para la ciudad y principalmente para el segundo ensanche, que todos hemos conocido, que ha sido un barrio de Pamplona pues potente y en estos momentos pues en esos espacios que conocemos, lo que son los maristas, lo que era el Santo Ángel, pues está viviendo un cierto retroceso, con lo cual se plantea un plan que va a permitir la reactivación vecinal
y comercial de la ciudad. Es un reto, nosotros a priori la verdad es que lo veíamos como interesante, que es un proyecto que puede dar salida a esas necesidades que tiene la zona. Es verdad que también en la comisión en la gerencia se planteó la necesidad de iniciar un proceso de participación y contraste con vecinos, vecinas y asociación de comerciantes. Se está haciendo y la verdad es que la buena noticia es que en principio se ha acogido, pues yo creo que con una buena respuesta por su parte. ¿Qué opinión nos merece el proyecto, la configuración de esta zona, que veremos a ver si es y cuándo se convierte en realidad, Aritz? Bueno, en primer lugar, decir que sí, que efectivamente es una zona y un edificio que si no se le da uso, pues en definitiva va a quedar en una situación bastante complicada de cara a revitalizar esa parte de la ciudad. En ese sentido, el proyecto puede ser interesante a esos efectos. Ahora bien, hay tres cuestiones que desde mi punto de vista y con carácter general, y no me estoy refiriendo únicamente al proyecto de Maristas, ¿no?, pero que deberían ser estudiadas desde una perspectiva estratégica de ciudad. En primer lugar, la cuestión de los usos comerciales, como ese fenómeno que ha sacado los centros comerciales al margen de la ciudad, que ha hecho que, bueno, que buena parte del pequeño y mediano comercio del casco y del ensanche se hunda. Entonces, eso hay que estudiarlo desde un punto de vista estratégico, cómo le vamos dando la vuelta a eso. Ya hay una serie de estrategias planteadas, pero hay que seguir ahondando en esa cuestión. En segundo lugar, la cuestión de vivienda. Es necesario, como más ya se ha aprobado en el Pleno, ¿no?, que se realice un diagnóstico de vivienda para ver dónde están las necesidades y, en virtud de las necesidades, cómo actuar. Y, en tercer lugar, creo que hay que hacer una reflexión de plano urbanístico sobre cómo se va reconfigurando el ensanche. El ensanche es un barrio que, bueno, como es evidente porque salta a la vista y todo el mundo sabe, pues tiene una ordenación muy homogénea, tiene un tipo de manzana cuadrado, bueno, pues muy igual, unas alturas muy marcadas, y sin embargo vemos como algunos proyectos urbanísticos que están en marcha, como el tema de Salesianos, independientemente de toda la polémica sobre el pelotazo urbanístico que supone, que no estamos hablando de eso, ¿no?, y el proyecto también de Maristas, pues vemos cómo introducen, bueno, pues una modificación sustancial en las condiciones de ordenación del ensanche, en las condiciones del paisaje urbano de lo que es una zona de la ciudad como el ensanche muy homogénea. Entonces creo que hay que hacer una reflexión sobre si realmente a la ciudad le interesa, bueno, empezar a construir grandes torres en altura, cosa que creo que hay que ver desde creo que hay que ver lo de las torres desde un punto de vista desapasionado, es decir, a priori no son malas, ¿no?, ni malas ni buenas, hay que ver cómo entran en el ambiente dentro de la ordenación urbana. Ese edificio pantalla que se sitúa sobre el Colegio de Maristas, creo que hay que hacer una reflexión sobre si queremos avanzar hacia una reconfiguración del paisaje urbano del ensanche o queremos que siga teniendo ese carácter homogéneo. Homogeneidad o, bueno, pues elementos que llamen la atención, ¿no? Es una forma de ver también la ciudad. Este proyecto lo que intentan los maristas, además de una manera voluntaria, es mantener la configuración actual de su edificio. Es un edificio de Víctor Eusa, tiene un grado de catalogación, no es de los más importantes, digamos, pero bueno, es un edificio que tiene cierta solera y forma parte de la imagen urbana, y lo que pretenden con la propuesta es mantener esa imagen urbana, es decir, no quieren derribarlo, quieren realizar determinadas ampliaciones y además quieren ganar un gran espacio público. Es una operación en cuanto a diseño urbano muy parecida o con cierto sentido, muy parecida en cuanto a recuperación del espacio urbano con la de Salesianos, es decir, las manzanas del ensanche no tienen espacio urbano, son básicamente alineaciones a borde y entonces los patios interiores son privados, en general están ocupados por plantas bajas y no tienen incorporación. Sin embargo, tanto el diseño de Salesianos, que pronto se presentará, no sé si esta semana o mañana, en la Comisión de Urbanismo, se va a enseñar, y este otro lo que hacen es aportar grandes espacios urbanos dentro de esa trama cerrada del ensanche. Es una cosa que es notoria, quiero decir que si, por ejemplo, le aplicáramos todo el aprovechamiento urbanístico de origen a esta parcela, podrían hacer una manzana triangular y un patio interior, y cabría la misma edificabilidad. Al ganar como espacio urbano todo lo que es el patio, incorporar unas ampliaciones en las salas y sacar una gran torre en el centro, efectivamente aparece la altura, pero al mismo tiempo aparece el espacio urbano recuperado para la ciudad o incorporado a la ciudad.
lo que no podemos pretender es que las alturas sean bajas, haya espacio, es decir, si quieres ganar espacio urbano, tienes que coger alturas. ¿Cuántas viviendas protegidas se piensan, se Yo planifican? creo que es una operación en la que se habla de unas 190 viviendas aproximadamente, pero eso dependerá mucho del encuadre final. Ahora estamos en una fase de propuesta en la que en otras condiciones se les había impuesto que no aumentaran la edificabilidad de una manzana tipo, y estamos en esa fase. Quizá hay una serie de cálculos, unos dibujos, y no están todavía materializados, pero bueno, es una idea y una propuesta que aún tiene que concretarse y formalizarse. Pero bueno. Si me permites, Juanjo, un par de matices, algunas de las cosas que has apuntado. Yo no creo que la operación de Salesianos sea una estrategia de recuperación del espacio urbano. Salesianos tenía unos usos perfectamente definidos, educativos en el centro de la ciudad, dotacionales, y es hacia donde tenía que haber ido esa parcela, a un uso dotacional dentro del ensanche. Lo que se ha hecho ha sido un pelotazo urbanístico para promover vivienda de lujo sin ningún tipo de estudio previo sobre qué resultado va a tener esa vivienda de lujo, y para financiar, para favorecer a una entidad privada. Eso ha sido vivienda de lujo a una cosa que no es vivienda de lujo. Bueno, pues sí, es vivienda. Y si favorecer a una entidad como los salesianos... Porque una vivienda que puede costar en este momento pues más de 40 millones de pesetas, pues es vivienda de lujo, porque la gente no tiene ese dinero para comprarse. A ver, las operaciones urbanísticas son diferentes, sí, ¿no? son absolutamente diferentes. Yo con lo cual no voy a hablar de salesianos y maristas como si luego fueran me explica. partes de un mismo plan. Yo creo que precisamente son viviendas que responden a perfiles y a necesidades completamente diferentes. Estamos hablando de la propuesta de maristas, y yo creo que sí está bien tener una visión general de cuáles son las necesidades de vivienda, cuál es el diseño del barrio, pero lo que estamos hablando yo creo que es de una propuesta concreta para un problema concreto que tenemos en la manzana de maristas. Entonces, en ese análisis yo creo que la propuesta que hace maristas, pues yo creo que es beneficiosa para la ciudad en la medida que gana plaza pública, gana un espacio de pequeño comercio y que no es de grandes comercios, y gana, yo creo que la posibilidad de que al segundo ensanche se acerque otra vez población joven, que lo que hablábamos al principio, reactive también de manera vecinal un espacio o un barrio que en estos momentos pues está en cierto nivel de retroceso. Bueno, dos proyectos diferentes con distintas características, salesianos, maristas. Hoy nos centramos más en maristas, aunque ya sé que resulta inevitable, pues hacer una comparativa quizá, pues porque estamos hablando de dos centros educativos y el resultado posterior de su, diferente planteamiento, ¿no, Eduardo? Bueno, sí, yo no quiero sacar el tema de salesianos, ¿no? Pero creo recordar que entre otras incorporaciones tenía una dotación pública que era un civibox para el ensanche, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso y centrándonos en maristas, ¿no? El hecho cierto es que es verdad, hablaba Aritz con razón, de ese paisaje urbanístico homogéneo del ensanche, ¿no? Y es verdad que toda torre o todo aquello que de alguna forma, y aunque es verdad que se trata de conservar lo que es la estructura y el propio edificio, pero es verdad que surgen unas alturas y puede conllevar su polémica, es evidente, ¿no? Nosotros ¿De cuántas alturas, vamos a recordar, estamos hablando? Bueno, hombre, más o menos menos, de 20. ¿se sabía? Sí. 20. Sí. 20 alturas. Porque incluso se Una podía torre ver... acristalada, que también es importante. Sí, saber sí. qué Es pasa. importante decirlo, Es ¿no? Bueno, importante que se hubieran visto imágenes. el boceto cuando se vea, no obstante, pues puede no ser ajeno a la polémica y más en cualquier ciudad, ¿no? Pero Pamplona además es una ciudad muy llamada a la polémica y es evidente. Pero el hecho cierto es que estamos hablando en cualquier caso de un proyecto que a la ciudad no le costaría un duro y que evidentemente va a suponer revitalizar la zona desde el punto de vista poblacional y desde el punto de vista comercial, ¿no? Y además, si encima estamos hablando de un proyecto que se basa en vivienda de protección oficial, en fin, a mí lo que me gustaría que, además de un proyecto, acabara siendo una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser positivo para la ciudad, para su centro, para su ensanche. Sí, pero esas 20 alturas no pueden generar cierta crítica también, quizá sin por duda, la elevada sin duda, puede generar crítica y polémica, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Sí. Lo que quería expresar yo antes, perdona, no Sí, quería adelante, cortar. José. Sí, hay una cuestión importante. Cuando yo me refería al ganar espacio público y a la similitud de las operaciones, no era para financiar, sino que la conformación en altura lo que hace es ganar espacio público. Básicamente. Ganamos una plaza pública en el centro del Efectivamente. ensanche. Y en Salesiano está ocurriendo lo mismo. La configuración en altura gana un enorme espacio público que se podría ver, si tuviéramos aquí documentos, entre las varias torres que surgen allí. Hay que tener en cuenta una cuestión que también se produce en Salesianos. Que, invitaremos a los diseñadores del proyecto para que nos cuenten con es una exactitud, operación de efectivamente. dotación.
Entonces, al desaparecer una dotación privada, tiene que aparecer una dotación pública. Y entonces, en esta operación, toda la parte central de las primeras plantas, donde está la torre, que es lo que actualmente ocupa el salón de actos y la capilla, se va a convertir en un edificio que va a ser de titularidad pública, para instalar una dotación en el ensanche, que puede ser un Civibox o puede ser otra cualquiera, que ya veremos qué contenido se le da. Pero quiero decir que aparece una dotación pública que va a ser propiedad del ayuntamiento, dentro del conjunto, que es lo que equilibra lo que llamamos la dotación de operación. Y además, ¿Y el destino, por ejemplo, de esa dotación? ¿Perdón? ¿Hay un destino claro? Bueno, el destino habrá que verlo. La pero... representante de la Asociación de Vecinos, según he podido leer hoy a través de la prensa, bueno, pues valoraba la posibilidad de que ese Civibox que hablabais en Salesianos se construyera en el edificio de Maristas sin que tuviera un coste, pero no solo el coste que supone toda la operación inmobiliaria de Salesianos. Para que puedan incorporar ese aprovechamiento que agotaría el aprovechamiento total de la manzana, esa edificabilidad, tienen que pagar una determinada cantidad al ayuntamiento que hay que tasar. Es decir, que el ayuntamiento de esta operación va a obtener esos espacios públicos construidos y además una aportación en metálico que puede destinar precisamente a la rehabilitación o a la construcción interna o la reforma de ese espacio. Sí, Eric. Sí, bueno, efectivamente no es lo mismo la operación de Maristas que la de Salesianos. Nada que ver. Nada que ver. Y no estoy para nada de acuerdo con lo que ha dicho Juanjo con respecto a Salesianos, que da la sensación de que con la operación de Salesianos la ciudad gana. No, pues con la operación de Salesianos lo público pierde. Pierde porque, para empezar, el gobierno de Navarra, Nasubinsa, a través de Nasubinsa va a empezar a tener que meter dinero público para pagar el traslado de un colegio de una congregación privada, porque se pierde una dotación del centro de la ciudad, porque se pierde, bueno, pues se va de la ciudad, bueno, pues un elemento como el que estaba ahí, ¿no? Y eso es, para lo público, es perder. La operación de Maristas, lo que quería expresar al principio, creo que se me ha entendido bien, es que, bueno, sí que tienen una cosa en común con los salesianos, que es la alteración de la configuración urbanística de un barrio como el Ensanche a través de una serie de edificios que hoy por hoy no están en el paisaje urbano del Ensanche. En el caso de Salesianos son las torres, en el caso de Maristas son ese edificio pantalla cristalado de 20 alturas, es decir, otra torre que queda justo encima de lo que es, quedaría, es una pena que no podamos ver las imágenes, pero bueno, quedaría justo encima de lo que es el colegio, ¿no? En cualquier caso, lo que yo digo es que antes de que se nos cambie absolutamente el Ensanche de Pamplona tal y como lo conocemos hoy en su configuración urbana, en su paisaje urbano, tal y como es hoy en día, antes de eso debe hacerse una profunda reflexión sobre si la ciudad a lo que quiere ir es a eso, a cambiar la configuración urbana de un barrio, de una parcela tipo, de una manzana tipo, de unas alturas tipo, a, bueno, pues empezar a poner una serie de torres, es decir, antes de que nos pongan las torres como champiñones, y yo no digo que las torres sean malas ni buenas, vamos a pensar si realmente las queremos o no las queremos. Pero Vamos tampoco a hay grandes por espacios ahora mismo, no, ¿no? bueno, y luego, pero Aritz, no lo pueden que nadie está aparecer hablando como de torres champiñones como porque solo hay dos. champiñones, cuando estamos Pero hablando, no, un es lo que va a pasar. momento, es lo que va a hablamos pasar de si dos no reflexionamos proyectos, antes. de uno se lleva hablando, igual me equivoco o exagero, mínimo 8 o 10 años se llevará hablando de Salesianos, todavía está ahí el edificio de Salesianos, ya veremos si algún día En la se hace. legislatura Un momentito, 2003-2007 se cambió la ley foral de vivienda para favorecer por que favor, no hicieran VPO en un Salesianos, momentito, por ejemplo. estamos en Fíjate si se llevan 2014 y que yo sepa el edificio de Salesianos está como está, ¿no? Y estamos hablando del proyecto de Maristas, que ojalá, con las modificaciones oportunas o no, con los estudios que haga falta, ojalá salga adelante. Si sale adelante veremos cuándo sale. De ahí hablar proliferación de torres como champiñones creo que es exagerado. Y evidentemente se tendrán que hacer los estudios oportunos y habrá que hacer las reflexiones oportunas sobre el cambio del paisaje urbano del Ensanche. Pero en líneas generales es bueno para el Ensanche, es bueno para la ciudad y es bueno por los aprovechamientos que va a tener públicos para el ayuntamiento. Y es un reto. Yo es verdad que el tema de la torre, pues bueno, que siempre seguramente generará opiniones contrapuestas y además es bueno que existan. Lo que pasa es que a mí me gustaría centrarlo, estamos hablando de una manzana concreta que necesita una respuesta concreta. Esas respuestas las necesitan medidas concretas, no solamente ideas. Y esta es una medida concreta que puede responder a las necesidades del segundo ensanche. Brevemente, Juan José. Sí, bueno, yo era insistir en las similitudes, es decir, tanto el Colegio de los Maristas como el Colegio de los Salesianos son dos dotaciones públicas que la ciudad pierde. En las dos hay una operación de dotación, en una se gana el espacio central de la capilla y la sala de cine con una aportación de dinero,
en Maristas, y en Salesianos se gana un Cibibos completo construido y terminado, que es lo que tiene que resultar de la operación. Es decir, Maristas en paga al ¿cuánto dinero público 100%, se va en Maristas Salesianos? paga al Correcto, 100% la correcto. operación de ¿Cuánto cambio. dinero Y público los se va en salesianos, hay una Salesianos? diferencia tan No. drástica como que la operación de traspaso bueno, de los o sea, salesianos estaba hablando yo, tiene que yo. depender al 100% de la En la inversión operación de pública que tiene que hacer en la la operación de Subinsa. Salesianos, Es que entonces lo que pretende es que no me Vinsa- hagas similitudes porque no, nosotros no, tenemos no, no. posturas Lo que absolutamente pretende Vinsa, contrarias en los dos proyectos. que es como está pactado con los salesianos, es que lo que se pueda obtener del solar es lo que irá a la construcción de su colegio. Sí, lo que no se pero, pueda, pero, no. Juanjo, Luego no hay precisamente para pelotazo. eso- Y los maristas que han hecho lo mismo, pero por su cuenta. Se modificó Eso, la ley se lo ha laboral de pagado, se lo ha vivienda pagado Salesianos todo. que ha y se hecho quitó lo mismo, y pero se en quitó colaboración AZOC con el gobierno de la Navarra. obligación. Yo no veo que haya El grandes problema es que el diferencias. Gobierno de ¿Me Navarra permite va a un tener que minuto? Solo un adelantar minuto. toda la operación en los inmobiliaria que en las depende dos de la operaciones construcción. se gana unos grandes Ojo. espacios públicos para el ensanche, tanto en Salesianos aparece 2 plazas, una orientada a los jardines de la Media Luna y otro orientada hacia la calle interior, y aquí aparece una gran plaza pero, orientada Juanjo, hacia la en avenida de Salesianos, Galicia, y que no son lo- cosas que el ensanche en urbanísticamente Salesianos, necesita. y no lo negarás, en Salesianos, con dinero público se financia el traslado del colegio a otra localidad. Que queda- Y además, Y aquí para se obtener, conceden unas para obtener plusvalías ese a un dinero, particular, y además, que son los maristas, pero que luego déjame invertirán terminar, en oye, pagar los su- demás que hemos Brevemente, escuchado sí, pacientemente. diferentes Y además, opciones para entre financiar ese traslado salesianos y maristas. multimillonario, se cambió la Ley Foral de Vivienda en la legislatura 2003-2007, que por cierto solamente votó en contra el grupo parlamentario de Aralar, para evitar la obligación de que se construyan VPOs. Nasubinsa se convierte en un promotor especulador de vivienda de lujo para financiar una operación urbanística privada. Eso solamente tiene un nombre: pelotazo. Lo de Salesianos es Bueno, un cerramos ya pelotazo. este tema con Brevemente. Itziar A mí me Gómez. parece que una operación que depende de la construcción de viviendas, cuando tenemos, y todos podemos conocer, 2 solares en el ensanche, que uno es la calle Leire y otro es el de Roncesvalles, en el que no se puede construir vivienda, Lo mismo le puede difícil, ocurrir a los maristas. claro, difícil, no tiene nada que ver. Hombre, habrá que Difícil, encontrarle un estamos comprador, hablando habrá que de encontrar un una tipo, de un operadora, habrá que perfil encontrarle de algo. vivienda que no se construye, no se puede construir, con lo cual Todos toda la tienen el mismo operación del problema. traslado de salesianos depende de la inversión que tiene que hacer Nasubinsa. Bueno, novedades tenemos en la Es que no ciudad es así, en torno pero bueno. a esa manzana, calle Tafalla, Galicia, Avenida Galicia, donde está ubicado Maristas. Imposible no mezclar, desde luego, los dos asuntos que nos conciernen, principalmente Maristas con salesianos. Pero me gustaría que también nuestros ediles nos dieran su opinión acerca de la posibilidad de que en el servicio de alquiler de bicicletas entre también la posibilidad de alquilar bicis eléctricas. Hay grupos que consideran que sería un gasto desmesurado, si se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que va a gastar Madrid en este asunto, y hay otros que estarían de acuerdo y otros, por supuesto, que critican, por ejemplo, la situación de los carriles bici o la política de ciclabilidad de la ciudad. Poco tiempo tenemos, pero sí que me gustaría pediros brevedad, por supuesto, y saber un poco la opinión de los diferentes grupos. Eduardo, en relación con este tema, ¿hay posibilidades? ¿Es un gasto excesivo? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, estamos hablando de una iniciativa del Partido Popular que, además de esos viajes a Madrid tan pintorescos que hacen, pues de vez en cuando se dedica a presentar propuestas muy ocurrentes, pero que pueden estar muy bien, que las podremos ver a futuro, pero bastantes problemas tenemos con las bicicletas sin motor como para pensar en las bicicletas con motor, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo que el otro día oímos al alcalde, de repente se cae del guindo y nos dice que toda aquella política que tanto hemos criticado de UPN, con esa obsesión de decir estoy haciendo carriles bicis, de pintar unas rayitas en las aceras de Pamplona para decir que hay carril bici, pues que ahora que no, que las bicicletas hay que bajarlas a la calle. Por cierto, también sería bueno que el PP se aclarase, y digo porque hay recientemente una sentencia del Tribunal Supremo que está obligando a que desaparezcan esos carriles bicis que se pintan en las aceras, pero resulta que el proyecto de ley que está haciendo el Partido Popular y que ha presentado respecto al uso de la bicicleta contempla la posibilidad de que las bicicletas vayan por la acera. Total, un despropósito. Por lo tanto, primero que se aclare primero el Ayuntamiento de Pamplona, que en política de movilidad y de ciclabilidad deja mucho que desear, que es verdad que en los nuevos barrios, en los nuevos desarrollos, sí que se han integrado correctamente lo que deben ser los carriles bici, pero que desde luego lo que hace al centro de la ciudad están muy mal resueltos. Ha habido una obsesión
por hacer de cualquier manera carriles bicis muy deficientes, no hay una auténtica concienciación por parte del equipo gobierno de lo que debe ser una movilidad más sostenible en la ciudad. Lo estamos viendo simplemente con la inoperancia Bueno, en os los pido carriles concreción bus. porque el tiempo Y, en se fin, nos va, ¿eh? En cualquier caso, Bueno, por tanto, que ¿estaríamos de hablaremos, acuerdo con esas bicis pero que una eléctricas o fórmula no? que se resuelva la actual situación que deja mucho que desear. ¿Cuánto costaría el servicio? Bueno, a partir de la moción vamos a evaluar cuánto puede ser ese costo, vamos a ver si la actual concesionaria en qué condiciones está para implementar eso, y es una incógnita todavía. A mí me parece en principio una idea buena que la gente pueda disponer de bicicletas eléctricas, pero bueno, actualmente hay una concesión administrativa con la empresa que lo explota y hay que saber si dentro de sus márgenes de operación, de sus costos, etcétera, eso es posible. Como idea neutra, pues sí, es buena que haya bicicletas ¿Qué eléctricas. inconvenientes le encontráis o Creo que ventajas? es buena, pero no es prioritaria, y es verdad que la ciudad vecina de Donosti, la misma empresa concesionaria de Enbici ha hecho un cambio de lo que son las bicis de alquiler, las ha hecho bicis de alquiler ahora eléctricas, con lo cual la inversión es importante, no desorbitada, pero a mí no me parece que es prioritaria en estos momentos. El problema del uso de la bicicleta como medio de transporte real y eficaz no está en meterle el motor a la rueda. Yo lo que está es, desde luego, por llevar adelante una política de impulso del uso de la bicicleta en condiciones, lo decía el otro día, con una visión íntegra e integradora de los diferentes modos de movilidad que hay en la ciudad, impulsando realmente lo que es la necesidad de las bicis, que son los carriles bicis, que son múltiples garantías, ideas efectivamente, o de de impulso, ¿no? Claro. De una ciudad ciclable como Con es garantías. Pamplona. Brevemente, porque Con ya tenemos garantías que y despedir seguridad. Me habéis la dejado poco tertulia. tiempo, pero voy a intentar ser breve y esquemático. ¿Estarías a favor o no de Mira, este planteamiento? ¿Es prioritario o no? No se cumple el plan de ciclabilidad. Tenemos una cosa que son cachitos sueltos de carril bici por los diferentes barrios que no están conectados entre sí. No es una red sistémica como tiene que ser toda cuestión de tráfico. No se impulsa el uso de la bicicleta. Se ha enfrentado a bicicletas Yo y creo que todo eso no peatones. es cierto, No pero- se crean campañas de concienciación para Una que los garantía. coches garanticen la seguridad de los ciclistas en la calzada, que es el lugar natural de circular de todo vehículo. No se crean aparcamientos cubiertos de bicicletas. Es decir, no se impulsa la bicicleta como tal, como un medio de transporte más en Pamplona. No se UPN impulsa, está, pero se UPN utiliza está más en los últimos el tiempos, ¿no? pleistoceno, en el pleistoceno de las políticas de movilidad sostenible y en el pleistoceno de las políticas de impulso de la bicicleta. La cuestión de si se implantan bicicletas eléctricas o no en el alquiler es una cuestión absolutamente secundaria. Yo lo que quiero es que se impulse la bicicleta. Ya veremos luego si son eléctricas o si son, como dijo aquel, bueno, pues por tracción muscular, ¿no? Como decía quien propuso la moción. Bueno, lo dejamos aquí de momento con la visión crítica, en este caso de Aritz Romeo. Con él vamos a cerrar hoy la tertulia y con Juan José Echeverría seguramente queriendo defender bueno, pues el hecho de que Pamplona sea una ciudad con calidad de vida y también en esto, ¿no? Pero lo dejaremos para otra semana y seguiremos avanzando en otros proyectos de la ciudad. Eduardo Val, Juan José Echeverría, Aritz Romeo y Itziar Gómez. Gracias a todos por acompañarnos. Nosotros Gracias a ti. seguimos, vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de la programación del Teatro Gayarre con su directora Grego Navarro y también hablaremos de la moda que viene en la próxima temporada.